iglesia. Pero ya estamos listos, aleluya, para escuchar palabra de Dios. Vamos a ver, a escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor tiene que hablar a nuestros corazones. Y como dijo nuestra pastora, vamos a comenzar hablando esta Navidad acerca de Jesús como Cordero de Dios. Y le he puesto, ¿verdad?, como título a este mensaje, Jesús, nuestro Cordero. No le vamos a decir el Cordero, vamos a decirle Jesús, nuestro Cordero. Repítalo conmigo, Jesús, nuestro Cordero. Y ahora lo vas a decir de manera personal, Jesús, mi Cordero. Jesús, mi Cordero. Aleluya. Y la historia de la Navidad, ¿verdad?, comienza con un relato hermoso. Cuánto nos encanta, ¿verdad?, repasar en esta época lo que nos dicen las Escrituras acerca de esta historia. Y vamos a comenzar leyendo en Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Vamos a estar puestos en pie para leer la palabra y para orar. Gloria al Señor, aleluya. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 18. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana hemos llegado a tu casa, Señor, con gran gozo, como lo hemos expresado, Señor, mediante nuestras alabanzas, Señor. Padre, estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios. Te damos gracias por esta oportunidad divina de sentarnos juntos en unidad, Señor, en un mismo sentir a escuchar tu palabra. Gracias porque sabemos que día a día tú continúas ministrando a nuestras vidas y dirigiéndonos conforme a tu voluntad. Te pedimos que en esta mañana podamos recibir, Señor, aleluya, con gozo en nuestros corazones, tu palabra, Señor, lo que tú deseas hablarnos, mi Dios, que podamos vivir por esta palabra, Señor, y que podamos cada día acercarnos más a tu voluntad, mi Dios. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en todo tiempo y cada mensaje que recibimos, Señor, es parte de la dirección que tú nos estás dando en el cuidado de nuestra salvación, en el cuidado, Señor, de la dirección que tú nos das hasta el día que tú vengas. A ti te damos la gloria y la honra y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos así la palabra del Señor. Aleluya. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a ser empadronados cada uno, ¿a dónde? A su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad ¿de quién? De David, que se llama ¿cómo? Belén, por cuanto era de la casa y familia ¿de quién? De David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó ¿dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó, ¿quién? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy ¿qué? Buenas nuevas de gran gozo que serán ¿para quiénes? Para todo el pueblo. ¿Y cuál fue esa noticia? Que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues como apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. El Señor añada bendición a su palabra. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Así que una historia que nos encanta escuchar, y nosotros, cada uno, cuando hemos escuchado acerca del nacimiento de un niño, cuando llega un niño a la familia, cuando llega un niño a la casa, cuánta alegría no trae esa noticia y sobre todas las cosas ese momento tan esperado. Así que los padres hacen todos los preparativos necesarios para que su niño nazca en el mayor bienestar posible, ¿verdad que sí? Así que por lo general se escoge la decoración del cuarto, se escoge el nombre, se escogen quiénes van a ser esas personas que estén cerca de la familia en esos momentos. Así que todo un acontecimiento hermoso y a todos nos encantan esas nuevas noticias. Y qué bonito es cuando podemos sacar fotos, cuando lo podemos compartir en las redes sociales, que la alegría ha llegado a ese hogar. Así que nuestro hermano Carmelo en esta semana también está celebrando, ¿verdad? Que tiene un nuevo nieto y con cuánta alegría está ese abuelo y esa familia. Y nos hemos gozado juntamente con él. Pues un evento similar ocurrió en ese momento de la historia, pero con algunas diferencias, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a los preparativos para el nacimiento de un niño. Y sabemos que esta pareja, ¿verdad? Y lo cuento para beneficio de aquellos que ¿verdad? Que no conocen toda la historia bíblica. Sabemos que esta pareja, José y María, habían sido escogidos por Dios para ser los padres de quien, de Jesús el Mesías, de Jesús el Salvador. Y este evento, cuando Dios se les revela, ¿verdad? Mediante ese ángel a los pastores, es un momento histórico bien importante, porque hasta el momento nosotros escuchamos, ¿verdad? Que el ángel de Jehová se le había aparecido a María, se le había aparecido a José, también ¿verdad? Había aparecido a Zacarías, pero a un grupo de personas fuera de aquellos que eran los protagonistas principales de la historia, ¿verdad? Desde hace más de 400 años, ¿verdad? Esos 400 años de silencio, no había palabra de Dios que hubiese sido revelada al pueblo de Israel. Y qué maravilla que esa primera noticia que ellos pudieron recibir, ese primer contacto directo de Dios, ¿verdad? Con su pueblo en este momento, siendo, ¿verdad? Los pastores quienes recibieron esta noticia, aleluya, llega para una buena noticia. Gloria al Señor, qué maravilloso anuncio. Así que era el acontecimiento más importante de la historia que acababa de suceder. Había nacido ¿quién? El Mesías prometido. Y por los siglos los judíos lo habían esperado. Y cuando al fin llegó el anuncio, lo recibieron primero estos humildes pastores. Saben que así como en el Antiguo Testamento y la tradición judía se enseñaba que el objeto de un sacrificio era ser sustituto del ofensor. Y así en la Escritura los padres judíos también enseñaban que el sustituto de todos los tipos señalaba a no otra persona que si no fuera el Mesías. Así que ellos estaban esperando a ese Mesías. Y dice la palabra, ¿verdad? Que ellos estos pastores recibieron unas buenas nuevas, unas buenas noticias. ¿Y sabe qué? Que estas buenas noticias llegaron a estos pastores, ¿verdad?
Y eran pastores que ellos eran de la ciudad de Belén, y dice que estaban en las vigilias de la noche, ¿qué estaban haciendo? ¿Verdad? Pastoreando a sus ovejas. Así que sabemos que la gloria del Señor se había apartado de la nación judía por la desobediencia, pero siglos después aparece, de sequedad espiritual aparece. Y no apareció en el templo, como hubiese sido lógico, ¿verdad? Hubiésemos esperado que le apareciera a los maestros de la ley, que le hubiese aparecido, ¿verdad?, en el templo, pero no, apareció a unos humildes pastores. Así que apareció sobre la creación, indicando, ¿verdad?, la universalidad de la salvación o del plan que Jesús, ¿verdad?, que Dios a través de Jesucristo estaba impartiendo para los hombres. Así que cuando nace un rey, los invitados por lo común, pertenecen a la realeza. Pero acá Lucas relata que los que fueron invitados fueron unos humildes y despreciados pastores. Usted dirá, ¿por qué despreciados? Porque la condición de los pastores era de marginación y de desprecio. Porque incluso su testimonio no era válido ante los tribunales de justicia, porque los consideraban demasiado ignorantes y poco confiables. Así que ellos no tenían espacio en la sociedad, así como sabemos que Jesús tampoco la tuvo. Y el pueblo judío esperaba un rey glorioso, pero sabemos que llegó como un niño humilde. Y le dijo, ¿verdad?, le dijo Dios a los pastores, identificándoles: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y posteriormente comienza a entonar una alabanza que glorifica al Señor en los cielos, anunciando la inauguración de la era mesiánica en medio de la historia humana. Así que qué maravilloso, porque el momento tan esperado por el pueblo había llegado. Eran buenas nuevas. Yo me imagino cuánta alegría, yo me imagino cuántos regocijos debieron haber sentido esos pastores. Pero sobre todas las cosas, lo más que, ¿verdad?, me llamó la atención acerca de este relato es que cuando los pastores reciben la noticia, ellos no se quedaron, dicen que en un principio la noticia que recibieron les produjo ¿qué? Les produjo gran temor. Pero ellos no se quedaron en el temor. Al darse cuenta de cuál era el plan de Dios o el evento que estaba anunciando, dice que ellos, luego de sentir temor, comenzaron a sentir ¿qué? Gran gozo en sus corazones. Y así mismo sucede con nosotros cuando nosotros venimos a Jesús, o cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos ese primer encuentro con Él, con el plan de salvación, con la historia de Jesús para cada uno de nosotros, para la humanidad. En un principio nos acercamos con cierto temor, en un principio nos podemos acercar con cierta incredulidad al Señor, porque no comprendemos la totalidad de sus planes. Todo lo que para nosotros es incierto causa temor y muchas veces se nos hace difícil de emprender. Escuché una historia donde un hombre estaba caminando por el desierto, quería hacer una travesía por el desierto para llegar a un lugar. Y dice que cuando comienza a caminar por ese desierto, se da cuenta cómo el viento comenzaba a revolcar toda esa arena. Y él se daba cuenta que no había ningún camino para llegar al destino. Y le dice al guía, ¿y dónde está el camino? No hay pisadas, no hay huellas, no hay nada que nos dirija al camino. Y el guía le dijo, yo soy el camino. Aleluya, aleluya, aleluya. Y de la misma forma, cuando nos acercamos a Dios, en un principio causa temor, pensamos que es un camino incierto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos saliendo, somos tomados de un mundo donde se nos enseña a vivir de cierta manera. Y cuando venimos a Cristo nos dice que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo caminar por fe en un ¿verdad? En un rumbo que es incierto? Pues qué bueno que en la historia de la humanidad el camino fue alumbrado por medio de ese Salvador, por medio de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria y honra a Él? Aleluya. Gloria al Señor. Así que el Señor le dijo, les voy a dar una señal. Vayan y busquen, porque van a encontrar a este niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No sé cuánto
cuántos pesebres conocían estos pastores. Pero ciertamente ellos, si eran pastores, ellos debían, ¿verdad? Conocían la región, conocían a dónde tenían que acudir para poder identificar. Así que ellos sabían que no estaban buscando ciertos animales, sino que estaban buscando a un niño. ¿Cómo era posible que un niño naciera en un lugar sucio, un lugar oscuro? Porque nosotros solemos ver las imágenes de los pesebres como unas casitas hechas de madera, pero en realidad un pesebre era una cueva. Era una cueva donde había, ¿verdad? Se hacía cierto hueco en la pared, y ahí era donde se le echaba el agua para los animales, ¿verdad? Lo que se llama un abrevadero. Así que era un lugar sucio, un lugar donde a nadie se le ocurriría poner un niño. Pero allí decidió Dios Dios nuestro Señor, que naciera el Salvador en un lugar humilde, entre gente humilde, que simplemente, ¿verdad?, quería agradarle a Él. Sabemos que para María en un principio tomar la decisión tampoco fue fácil. No lo fue para José, pero ellos decidieron hacer la voluntad de Dios como lo hicieron en estos pastores. Y ellos le encontraron allí acostado en un pesebre. El pesebre era seña de las cargas de la pobreza y la soledad. Y ellos conocían todos los rincones de Belén y llegaron hasta donde estaba ese lugar, hasta donde estaba el Mesías prometido, y hallaron todo exactamente como el Señor les indicó. Y así mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando Dios dirige el rumbo de nuestras vidas, en un principio nosotros no estamos viendo la totalidad del cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Pero ciertamente sabemos que el Dios que promete es un Dios fiel que cumple y está interesado, Él es absolutamente fiel, está interesado en que nosotros también encontremos la ruta a nuestra salvación. Dios nunca esconde su voluntad, y durante todas las temporadas le había hablado al mundo, a la humanidad, a través de muchos medios. Pero dice la palabra del Señor que en ese tiempo específico le habló por medio del Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios, aleluya. Pero solamente pueden reconocer al Hijo de Dios aquellos, escucha bien, que están dispuestos a obedecer y no simplemente a conocer. Había muchos que querían conocer al Salvador, pero no lo pudieron reconocer, porque en sus corazones había un sentir diferente, había unas motivaciones diferentes, había unas motivaciones distintas. Ellos realmente no querían adorar y seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos querían satisfacer sus propias percepciones, sus propios deseos, sus propios caprichos, así como lo hizo el rey Herodes. El rey Herodes dijo: vayan y déjenme saber dónde fue que nació ese niño, le dijo, ¿verdad?, a los sabios. Pero realmente su deseo no era ir a adorarle. Su deseo era, ¿verdad?, sacar del panorama aquel que representaba una amenaza para él. Una amenaza porque sabía que él había sido nombrado por el gobierno romano como el rey de los judíos. Él decía: viene otro que quiere destronar, ¿verdad?, que tiene el nombre y que me puede destronar. Y así muchas veces el pecado se ha enseñoreado en nuestras vidas. Nosotros hemos puesto, ¿verdad?, reyes sobre nuestras vidas, ¿verdad?, estilos de vida en cada uno de nosotros que hemos adoptado como parte importante de nuestras vidas. Y en un principio a mí me sucedió. Cuando me hablaron acerca del evangelio, yo decía: pero es que aceptar el evangelio significa yo tener que rendirme a la voluntad de Dios. Yo lo sabía. Yo sabía que implicaba de mí que una negación, una disposición a acercarme a la voluntad de Dios, porque yo sabía que estaba viviendo en pecado y yo sabía que esa no era la voluntad de Dios para mi vida, y sabía que al acercarme a Dios yo iba a tener que tomar una decisión. Iba a tener que tomar una decisión, pero gloria a Dios que llegó el día en que la pude tomar, y llegó el día en que muchos de nosotros pudimos tomar la decisión por Cristo, aleluya, e invitarlo a nacer en nuestro corazón, gloria a Dios, aleluya. Así que hablamos acerca de ese cordero de Dios, que nosotros conocemos, como dice la palabra, que quita el pecado del mundo. Estos pastores
no eran unos pastores cualquiera, eran pastores que eran los pastores que estaban encargados de preparar, de pastorear aquellos animales que eran los utilizados para las ofrendas del templo de Israel. Así que en el mismo lugar donde posiblemente fue ese pesebre, fue el abrevadero, donde muchos de los corderos que fueron sacrificados en el templo de Israel, fue el mismo lugar donde nació el Cordero, nació el Mesías, aleluya, prometido. ¡Wow! Fue un descubrimiento hermoso. Así que ellos conocían, yo me imagino que al llegar a esa escena y ellos comprender que era el Mesías prometido, ellos comprender todo lo que estaba sucediendo, ellos sabían que su trabajo estaba terminando. Su trabajo, el trabajo de preparar aquellos corderos para el sacrificio del templo, tenía tiempo de expiración. Aleluya, porque el cordero, el único cordero que tiene el poder de quitar el pecado del mundo, aleluya, había nacido, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Así que ellos estaban familiarizados con lo que significaba cada uno de estos sacrificios que se ofrecían en el templo. Y hubo un hombre, ¿verdad?, llamado Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan capítulo, a Juan capítulo 2. Vamos a ir ahí, por ahí, a Juan capítulo 2, aleluya. Juan capítulo 1, versículo 29. Donde nos habla la palabra acerca de un hombre llamado Juan el Bautista. Y conocemos a Juan el Bautista porque Juan el Bautista fue ¿quién? Fue el primo de Jesús. Y fue el hijo que fue prometido al sacerdote Zacarías. Así que así como los pastores no estaban ajenos de lo que significaban los sacrificios en el templo, porque ellos preparaban esos corderos, el Juan el Bautista, al haber sido hijo del sacerdote Zacarías, él sabía y él conocía cuáles eran las funciones sacerdotales y lo que significaba el sacrificio de un cordero en el templo. Estaba familiarizado. Su padre era un sacerdote. Y luego de haber sido bautizado Jesús, más adelante nos habla en la historia, en ese Juan capítulo 1, nos dice que nuevamente Jesús se le aparece a Juan, y cuando Juan le ve, le dice lo siguiente: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y en que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. El siguiente día, seguimos ahí en el versículo 35, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Así que él le reconoce como el Cordero de Dios. Y hay un dato interesante que decía, ¿verdad? Juan decía: yo no le conocía. Era su primo segundo. Él le conocía, pero él no la había conocido porque él sabía que le estaba preparando camino para el Mesías, pero no había identificado a Jesús como el Mesías hasta el momento del bautismo. Dice que cuando Juan le bautiza, entonces se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo como paloma y se escucha la voz del Padre anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, él sabía que Dios mismo le había revelado que este era el Hijo de Dios.
Así que él pudo entender, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Y por qué menciona la palabra quita el pecado? Porque habían unos sacrificios que se realizaban en el templo. Habían diferentes tipos de sacrificios que se realizaban, ¿verdad? Pero el más conocido, ¿verdad?, es el sacrificio de expiación que se llevaba a cabo una vez al año en el día de la expiación, lo que los judíos conocen como en Yom Kippur. Y en ese día, ¿verdad?, el sumo sacerdote llegaba hasta el lugar santísimo ofreciendo ¿qué? Sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Pero durante el año también se celebra, todos los días se hacían sacrificios por los pecados del pueblo. Lo hacían los sacerdotes. También habían sacrificios que las personas podían ofrecer voluntariamente. Habían sacrificios que eran obligatorios, habían sacrificios que eran voluntarios. Y estos sacrificios voluntarios, ¿verdad?, incluían lo que eran ofrendas de paz, incluían, ¿verdad?, ofrendas por la expiación de un pecado específico, que las personas, ¿verdad?, habían ofrendas también de grano, eran diferentes ofrendas que se hacían en ese lugar, en el templo. Pero la expiación significa cubrir el pecado. Y esos corderos que estaban siendo sacrificados en el templo, ¿verdad?, cuando una persona llevaba un sacrificio al templo, ese sacrificio tenía que tener unas especificaciones. Tenía que ser puro, sin mancha, ¿verdad? Ciertas especificaciones. Pero sin embargo, cuando la persona hacía ese sacrificio, lo estaba haciendo ¿cómo? Ese sacrificio se convertía en una sustitución. Ese cordero tenía que morir en sustitución por la persona. Es como si hoy en día, si dijesen la pena de muerte es para aquellas personas que hubiesen robado, pues entonces un animal entonces se convertía en el objeto del sacrificio en vez de la persona. Así que por medio de la fe, ¿verdad?, la persona ponía su mano en la cabeza de ese animalito y decía, ¿verdad? Le decía, yo me arrepiento de mis pecados, y reconocía que ese animal era quien iba a tomar el lugar del pecado por el pecado de esa persona. Así que, ¿qué dice la palabra? Que la paga del pecado es que es muerte. Es muerte, por lo tanto, no podía haber, ¿verdad?, no podía realizarse, ¿verdad?, no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Así que lo dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón por los pecados. Así que por cientos de años los que querían estar bien con Dios se ofrecían corderos como Dios les había instruido. ¿Y qué les estaban enseñando a su pueblo? Les enseñaban que algún día vendría su hijo, que sería tan manso y dócil como un cordero, y morir en sustitución por los pecados del mundo. Hace algún tiempo atrás, ¿verdad?, años, Josmari está por ahí, ¿verdad?, los jóvenes fueron a un campamento. Era un campamento de supervivencia. Y en esa ocasión la juventud estaba bastante rebelde. La pastora dijo, los voy a enviar a ese campamento. Y en aquel campamento de supervivencia, ¿verdad?, ellos le daban un kit con lo que ellos tenían que sobrevivir en ese fin de semana completo. Ellos no se podían bañar, ¿verdad? Fue un campamento bastante extremo. ¿Hay alguno que estuvo en ese campamento de los que están aquí? No, ninguno estuvo en ese campamento. ¿Tú no fuiste, Alejandra, tampoco? Mabel dice, yo llegué después, gloria a Dios. Pero Josmari nos cuenta que ella estuvo en ese campamento. Y entonces, para poder eso, uno de los días les hicieron agarrar una gallina. Y ellos tuvieron que matar esa gallina para poder cocinarla y poder comer. Y decían que todos ellos estaban escandalizados. Pero ¿cómo es posible? ¿En qué me va a ayudar esta gallina a mí con mi salvación? ¿En qué me va a ayudar esto en mi vida espiritual? Decían los jóvenes. Y ellos estaban todos espantados, y muchos, ¿verdad?, trataron de comerse esa gallina allí desabrida, y no pudieron. Así que tenían que sobrevivir con unos M&M's, unas botellitas de agua, ¿verdad?, lo específico que le habían entregado. Pero el último día de momento llevaron un cordero. Y cuando ese cordero se encontraba allí, le dijeron, ¿alguien está dispuesto a matar al cordero? Y después de que nadie dijo, ¿verdad?, una joven se atrevió. Y lo increíble es que la gallina, ¿verdad?, hubo que pasar bastante trabajo porque, ¿verdad?, la tenían que degollar. Ellos mismos tuvieron que degollar la gallina. Pero sin embargo, el cordero se quedó inmóvil. El cordero se quedó quieto. El cordero se quedó callado y permitió ser sacrificado
¿verdad? Sin quejarse, sin gritar, ¿verdad? Sin ninguna otra, ¿verdad?, modo de expresión ante el sufrimiento. ¿Y acaso no fue lo mismo que hizo nuestro maestro? Por eso Él nos enseñó, nos dijo, sean mansos, nos enseñaron que fuésemos como Él, mansos y humildes de corazón, aleluya. Y así fue Jesús. Ante todos aquellos que lo acusaban injustamente, Él permaneció callado, no se defendió, porque Él sabía que tenía un plan y un propósito que cumplir. Así que en aquel tiempo, esos corderitos morían por el pecado de una humanidad. Pero sin embargo, sabemos que era necesario cada año continuar sacrificando un cordero tras otro, un cordero tras otro, un cordero tras otro. Pero cuando llegó Jesucristo, cuando se le llamó, ¿verdad?, a este pueblo, a los pastores se les dijo que eran buenas de gran gozo, es que el Salvador vino a cambiar la historia. Ese cordero vino a cambiar la historia, vino a cesar ya con los sacrificios que se estaban llevando a cabo en cada uno, ¿verdad?, de esos altares. En esos altares, en este tiempo, ahora Jesús se convierte en el cordero. Y cuando nosotros vemos al niño, no simplemente podemos ver a un niño envuelto en pañales. Nosotros tenemos que ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos encanta, la historia del niñito Jesús. Qué hermoso es. Incluso la Navidad se convierte en otra cosa totalmente diferente a lo que realmente simboliza para nosotros los cristianos. Muchas veces comenzamos a vivir una Navidad que es comercial. Muchas veces Santa Claus es el que se lleva el crédito y toda la pompa en las Navidades. Pero Navidad nos recuerda a ese Jesús que vive con nosotros por medio de su Espíritu Santo todos los días, que está presente en nuestras vidas y que vino a hacer el sacrificio en sustitución por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, y me encanta que esté la cruz allí, cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, realmente, cuando nosotros vemos la escena, por lo general sufrimos. ¿Cuánto Jesús padeció? ¿Cuánto Jesús sufrió? Y muchas veces hasta nos llenamos, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver toda la historia, decimos, qué injusta fue todo ese pueblo, que luego de que Jesús los sanó, luego de que Jesús hizo milagros, ¿verdad?, les hizo tanto bien, sacrificaron al Salvador, sacrificaron al autor de la vida y hasta nos molestamos. Pero tenemos que entender que cuando vemos a Jesús en la cruz, es porque Él estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo como el cordero para el sacrificio por los pecados de toda una humanidad. ¿Qué significa? Que hoy en día no tenemos que matar un cordero. Hoy en día tú no tienes que buscar un cordero y poner tu mano sobre él para que se convierta en el sustituto por el sacrificio que merecías tú. Es porque Jesús dijo, yo estoy dispuesto a hacer ese cordero. Yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y me encanta el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos dice lo siguiente. Dice, y pueden leerlo completo, el libro de Hebreos todo nos habla acerca de ese sacrificio de Jesús. Todo nos habla acerca de Jesús también como sumo sacerdote. Y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 10, versículo 8, pueden buscarlo en sus Biblias. Hebreos capítulo 10, versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen que según la que, según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, ese es Jesús hablando, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? El sacrificio, ¿verdad? Ese tipo de holocausto que se hacía en el Antiguo Testamento para establecer lo último, la salvación por medio de la gracia de Dios. Aleluya. La dispensación de la gracia. En esa voluntad, en esa plena voluntad de Jesús como Hijo de Dios, quien se ofreció, ¿verdad?, voluntariamente, somos sacrificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Aleluya. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces que los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dijimos ahorita que expiación significa, ¿verdad?, que los cubría. Simplemente los cubría, pero tendrían que continuar esos sacrificios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Aleluya. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra preciosa? Gloria a Jesús. Así que Jesús, mira, cuando los sacerdotes estaban haciendo sacrificios y cuando estaban en sus labores en el templo, ellos no habían sillas, ellos permanecían de pie todo el tiempo porque tenían funciones, tenían tareas que realizar. Pero dice aquí que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces que los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué Jesús como sumo sacerdote se pudo sentar a la diestra de Dios? Porque ya esa función de los sacerdotes había acabado. El sacerdote no tenía que permanecer más de pie, porque no había más sacrificios que hacer, porque un solo sacrificio bastó para redimir a toda la humanidad de sus pecados. Aleluya. Aleluya, un solo sacrificio. Así que cuando nosotros vemos a Jesús clavado en la cruz del Calvario, tenemos que entender que Él es mi Cordero, que Él es nuestro Cordero. No es una historia, es una historia hermosa. Son nuevas de gran gozo para nosotros, porque Él es el objeto de nuestra salvación. No fue una historia hermosa para Jesús, quien estuvo dispuesto a padecer. Él nació como un niño, pero cuando veamos al niño en el Cordero, tenemos que dejar de ver al niño para ver. Cuando veamos a ese niño, tenemos que dejar de ver al niño para ver al Cordero. Tenemos que ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros continuamos apartando nuestra mirada de Dios, nosotros le estamos diciendo al Señor lo mismo que le dijeron los mesoneros: no hay lugar para ti, no hay lugar para ti, no hay lugar para ti. No había lugar donde Jesús pudiese nacer. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? ¿Hay lugar o no hay lugar para ti en nuestro corazón? ¿Hay lugar para ti en nuestra vida? ¿Hay lugar para ti en nuestra familia? ¿Hay lugar para ti en mis decisiones? ¿Hay lugar para ti en el rumbo de mi vida? ¿Hay lugar para ti, aleluya, para yo entregarte mis hijos en tus manos y dirigirlos en el plan, en el propósito de Dios? Sabemos que así lo hizo Ana cuando le pidió a Dios un hijo, luego se lo entregó. Así mismo lo hizo Zacarías, ¿verdad? Él sabía que ese niño tenía un propósito, que había sido escogido por Dios también para un propósito. Y dice que ese niño creció en sabiduría, en conocimiento, pero luego dice que se preparó en el desierto para el plan que Dios tenía por medio de Juan el Bautista. Así que, qué maravilloso. Ese sacrificio se hizo una sola vez y por todas. Y yo hablaba ayer con mi esposo, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de este tema. Y yo le decía, qué interesante. Cuando nosotros escuchamos la historia acerca de Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la nación judía, sabemos que cuando Dios le promete un hijo a Abraham, que fue, ¿verdad?, Isaac, el hijo que tuvo con su esposa Sara, ese hijo en cierto momento Dios puso que a prueba su fe. Y Dios le pidió que llevase ese niño al altar y lo sacrificara. Y en ese momento Abraham no podía entender cómo era posible, si él le había prometido que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, cómo era que ahora ese hijo que Dios le había prometido, él se lo estaba pidiendo. Eso lo estaba pidiendo. Pero dice la palabra que Abraham fue obediente a Dios. Y esa fe, dice la palabra, que le fue contada por justicia. Y cuando llegó el momento en que ya iba a sacrificar a ese hijo, Dios le dijo que no era necesario. Y apareció el cordero que él necesitaba para aquel sacrificio. Pero sin embargo, aunque Dios libró a Abraham de entregar a su propio hijo, Dios no hizo lo mismo con Jesús.
Imagínate tú si tuvieses que entregar a tu único hijo para morir por alguien que no lo merece, para morir por alguien que ha pecado. ¿Estuviésemos dispuestos a hacerlo? ¿Cuán difícil se nos haría? Sería algo que desgarra nuestro corazón. Pero Dios no estuvo, ¿verdad? Pero Dios estuvo dispuesto. Dice que ni siquiera escatimó a su propio hijo, ¿verdad? Él no estuvo dispuesto a evitar ese sacrificio, a evitar el sacrificio de Jesús, el sacrificio que haría en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo ahí en el capítulo, aleluya. Vamos a leerlo en Hebreos. Vamos a buscar ahí en Hebreos. Capítulo 9. No, pero esto lo vamos a dejar para el final. Así que en aquel momento, el Señor libertó a Abraham de sacrificar a su único hijo. Pero sin embargo, al Jesús sacrificar, al Dios sacrificar a su único hijo Jesucristo, dice la palabra del Señor que Él lo hizo porque tenía la finalidad de poder llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. Así que no solamente tenía la potestad de salvar a una sola persona, sino de salvar a toda una humanidad. Aleluya. De salvar a toda una humanidad. Así que qué maravilloso fue el plan de Dios para con nosotros. Jesús, el Cordero, al ser sacrificado en la cruz del Calvario, puso fin a los sacrificios que habían en el templo. Era necesario, ¿por qué era necesario que Cristo llegase a la cruz? La cruz de Cristo era necesaria debido a que la caída de Adán hundió a la raza humana en una profunda depravación, una depravación radical. Y así como de radical fue el pecado en el mundo, así fue de radical la salvación que Dios tuvo, ¿verdad? Ese plan que Dios tuvo que proveer para toda la humanidad. Así que Jesús en la cruz nos ayuda a entender la gravedad de nuestros pecados. Repítelo conmigo. Jesús en la cruz nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado. Los jóvenes estaban espantados cuando llegaron a aquel campamento por tener que haber matado una gallina, por tener que haber matado un cordero. Así que ¿por qué Dios permitía? Porque Dios permitía que estos animales muriesen. ¿Por qué permitía que el pueblo pasara una vez tras otra por estos mismos rituales? Porque yo me imagino lo difícil que tiene que haber sido entregar a un corderito, que era un corderito que ellos tenían que haber comprado. Tenían que haber comprado y había un alto costo en esos animales, ¿verdad? Los más pobres entonces podían comprar unas tortolitas. Pero aquel, ¿verdad? Según la capacidad económica, era el costo de aquel animal que ellos estaban comprando. Por lo tanto, sabían que aquel animal era un animal que inocente. No tenía aquel animalito por qué morir, pero sin embargo había sido comprado porque era necesario que ellos entendieran que el pecado tenía un costo. Por lo tanto, ellos estaban comprándole, pero luego el costo lo iba a pagar ese corderito. Y yo me imagino cuál era la imagen de cada uno de esos hombres y esas mujeres viendo ese animal siendo degollado simplemente porque había pecado y había transgredido la ley de Dios. Yo me imagino la imagen una vez tras otra viendo esos animales sacrificados, una vez tras otra, aleluya. Y así mismo, cuando nosotros vemos a Jesús clavado en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que entender que Él murió una sola vez, pero que ese único sacrificio provee, aleluya, la salvación de nuestros pecados una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Yo digo que hasta cierto punto hubiese sido necesario que hubiésemos tenido que pasar por alguna de esas experiencias, porque para el pueblo habían tantas restricciones, habían tantas leyes que ellos tenían que cumplir, habían tantos estatutos, y para nosotros es tan sencilla la salvación. Simplemente aceptar el sacrificio de Jesús, simplemente abrir nuestros corazones y reconocer, aleluya, que Dios nos amó tanto, que aún antes de la fundación del mundo ya Él había detallado todo el plan, porque Él no deseaba que ninguno de nosotros tuviésemos una muerte eterna. Así que Dios quería llevar a muchos hijos a la gloria, y Él no retuvo su hijo, Él lo entregó
por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Así que cuando vemos el castigo impuesto sobre un hombre justo, piénsalo, el castigo impuesto sobre Jesús, un hombre que fue escupido, que fue exhibido desnudo, que fue golpeado, que fue clavado. Esa crueldad padecida por nuestro Salvador nos enseña la severidad de nuestro pecado, de nuestra transgresión contra la ley de Dios y contra su santidad. Así que hoy en día nosotros no tenemos que ir y poner la mano sobre un cordero. Nosotros tenemos que levantar nuestra mano al cielo y aceptar a Jesús como nuestro cordero. Es tan sencillo. Dios ha hecho tan sencillo el camino hacia la salvación que muchas veces abusamos de esa gracia, abusamos de ese regalo, del regalo que nos ha dado Dios como el medio de nuestra salvación. Aleluya. Así que definitivamente Jesús es el sacrificio, es el cordero. Dile, es mi cordero. Es el cordero entregado por mí en la cruz del Calvario. Jesús murió como un pecador. Jesús murió como usted y yo merecíamos morir. Ahora cuando decimos fui mentiroso, soy un mentiroso, el Señor nos dice tu deuda ha sido pagada. Cuando decimos he sido un fornicario, el Señor nos dice esa deuda ha quedado cancelada. Aleluya. Cuando podemos decir fui un ladrón o he sido un ladrón, el Señor nos dice ese pecado ha sido cancelado. Cuando decimos estado, ¿verdad? No importa cómo se llame el pecado. Aleluya. Ese cordero fue entregado en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Aleluya. Murió Jesús como un pecador. Murió como usted y yo merecíamos morir. Así que en este día nosotros sabemos que no hubo lugar en el mesón. ¿En cuántas ocasiones le hemos dicho a Jesús, no hay lugar para ti en nuestros corazones? No necesitamos ganar la salvación ya fue ganada, solo necesitamos agradecerla. Y la agradecemos con frutos de arrepentimiento, porque no significa que un corazón arrepentido es un corazón que se vuelve a Dios, es un corazón que está dispuesto a ofrendar su vida a Dios. Y a veces ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Pero es que ciertamente, si nosotros permanecemos en nuestros pecados, en nuestros pecados moriremos. Y podremos perder, ¿verdad?, nuestra salvación, que es una salvación que es eterna. Así que ese Cordero de Dios, sabemos que si alguna vez alguien ha recibido la dicha de recibir la donación de un órgano, yo imagino que debe sentirse tan agradecido de esa persona que le salvó la vida. Pero Jesús no fue un mero donador de órganos. Ese Cordero no nos donó un órgano, aleluya. Le debemos nuestra vida. Aleluya, le entregó su vida por completo, su sangre en la cruz del Calvario. Y ese Cordero tiene el poder de perdonar nuestro pasado, aleluya, de transformar nuestro presente y asegura nuestra entrada a la vida eterna con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Así que ese plan de salvación comenzó con la iniciativa de Dios de proveer a Jesús, ese Cordero, como medio de salvación, pero se concreta con el deseo del hombre de vivir en comunión con Dios. Se concreta con el deseo tuyo y mío de vivir en comunión con Dios. Habían sacrificios obligatorios que se hacían, e independientemente del pueblo fuera o no, esos sacrificios se realizaban anualmente. Pero había sacrificios que eran voluntarios. ¿Y qué nos dice la palabra? Que ahora nosotros no tenemos que morir a causa del pecado, pero sí tenemos que entregar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él, rindiendo a Dios que un culto que es racional. Un culto, aleluya, rendimos culto a Dios, rendimos nuestras vidas a Dios todos los días, reconociendo racionalmente nuestro agradecimiento, nuestro amor hacia Él, aleluya. Así que agradecemos a Dios adorándole con nuestras vidas. ¿Y en qué modo estamos recibiendo las buenas nuevas de salvación? Vamos a recibirla como los pastores con gran gozo, porque hay buenas nuevas de esperanza. O lo vamos a recibir con desprecio, como el mundo hoy en día lo hace.
Cuando se predican las buenas nuevas, el mundo las ve con desprecio porque hay orgullo en su corazón, hay vanidad y no quieren sacarse a sí mismos del trono de sus vidas. No quieren dejar de complacerse a ellos mismos para complacer al Dios que nos ha salvado. Aleluya. Así que de ahora en adelante vamos a dejar de ver al niño, como dije ahorita, en el pesebre. ¿A quién vamos a ver? Vamos a ver no al cordero, a mi cordero. Ese cordero que nació para librarnos de los pecados una vez y por siempre. Vamos a dar gloria y honra a Él. Aleluya. Y terminamos leyendo una porción de Isaías capítulo 53. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando lo leas, refléjate en ese sacrificio, reconociendo que lo que Jesús padeció fue por ti y fue por mí. Dice Isaías 53, en el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo esto lo hizo Jesús por amor a ti. Todo esto Jesús lo hizo por amor a mí. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Te alabamos, oh Cordero. Aleluya. Ese Cordero que fue entregado por nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese Cordero era símbolo de aquellos corderos que se mataron en la fiesta de la Pascua. Aquellos corderos, ¿verdad?, que impidieron, aleluya, que los primogénitos de los judíos fuesen muertos en esa noche. Y que el pueblo, ¿verdad?, continuaba celebrando esa fiesta pascual. Así que Jesús, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nuestra libertad. Y en Apocalipsis se refiere a él como el Cordero. Y dice así, ¿verdad? Así será nuestro cántico, ¿verdad? Dice, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar puestos en pies. Aleluya.